cuando el ser humano toca fondo, es cuando se abre un espacio de descubrimiento que solo se encuentra en la profundidad. No lo podemos encontrar en la superficialidad. Haber tocado fondo supone pisar el suelo del desánimo. Es también llegar a un escenario de profunda soledad y miedo. Porque es tocando fondo, en la amargura, donde te das cuenta de quién eres. Y entonces, solo entonces, puedes empezar a pisar en firme. Pero una vez enfrentado, solo queda una opción: emerger. Aunque no será una decisión fácil, esta lo cambiará todo, y entonces veremos las oportunidades. Para subir nuestro nivel de conciencia, vamos a escuchar a nuestro maestro, el Dr. Mario. La sabiduría nunca está en el saber, está en el saber hacer. Y entre el saber y el saber hacer hay un paso muy grande que implica profunda motivación, profundo compromiso, persistencia y paciencia. Y no es un camino cómodo, es un camino muy poco cómodo. Entonces, claro, esto es como todo. El agua tiende a ir por los canalillos facilones, por donde va cuesta abajo. Pues lo mismo, el ser humano su tendencia es ir a lo fácil, a lo que promete mucho, pero luego no da nada. El trabajo en el sentido no de ese esfuerzo tremendo, sino la persistencia, el compromiso, la paciencia y la determinación para ir llevando a cabo ese trabajo interior, pues no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Entonces, claro, es como todo. El agricultor que no prepara la tierra, el agricultor que no siembra y el agricultor que no riega, no puede esperar una cosecha de la tierra. Pues pasa lo mismo. Es decir, si nosotros no cuidamos nuestro jardín interno, tampoco podemos esperar a que produzca grandes cosas, pero no porque potencialmente no pueda producirlo, que potencialmente está hecho para eso. Claro. Lo que ocurre es que, claro, hay que dedicar ese trabajo a hacerlo, y es más divertido pues quedarse enganchado en un programa determinado de televisión, es más divertido a mejor hablar de cosas totalmente insustanciales, es más entretenido evadirse, ¿no? Pero claro, esto es como todo tiene sus consecuencias, y la persona que hace trabajo interior no tiene por qué ser una persona ni mucho menos aburrida y estar todo el día hablando de cosas ultraserias, no. De hecho, yo pienso que al menos así lo veo, que el trabajo interior te ayuda a estar más alegre, a estar más entusiasmado y a vivir más plenamente la vida. Ahora, es un camino que, como el camino del liderazgo, no todo el mundo está dispuesto a entrar por él, y es perfectamente respetable que no quieran, es su opción personal. Ajá, claro. Para mí, la única forma de poder cambiar de manera estable una conducta es que esa persona aprenda a mirar de forma diferente la realidad. Y cuando tú aprendes a mirar la realidad, lo que hay, mirarte a ti mismo, mirar a los demás, mirar al mundo de una manera distinta, ves cosas diferentes. Ajá. Solo de un cambio en la conciencia, es decir, de un darte cuenta de cosas de las que no te estás dando cuenta, puede surgir una conducta acorde. Esa conducta de tengo que hacerlo porque esto es bueno, tengo que hacerlo porque esto es bueno, es un constante uso de la fuerza de voluntad. Eso para mí tiene un tiempo limitado. Uno no puede estar tirando la fuerza de voluntad toda su vida. Claro. Pero si tú de repente ves que algo que estás haciendo tiene unos efectos que antes no habías visto, de manera natural empezarás a corregir tu conducta. La clave es subir el nivel de conciencia. Para subir el nivel de conciencia hay que ver cosas que no estamos viendo. Y para ver cosas que no estamos viendo tenemos que mirar donde no estamos mirando. Es sorprendente las cosas que se pueden ver cuando se mira. Por ejemplo, una mujer va por la calle y de repente le sorprende ver la cantidad de mujeres embarazadas que hay. Y es sencillamente porque ella se acaba de enterar de que está embarazada. Entonces, ¿por qué está viendo ahora mujeres embarazadas? Porque ahora está mirando. ¿Y por qué mira? Porque ahora es relevante para ella.
porque ahora ella sabe que está embarazada. Entonces, esto es importantísimo. El entrenamiento de la mirada, que es exactamente igual que el entrenamiento de la atención, es la clave para subir el nivel de conciencia. ¿Qué ocurre? Que si yo, por ejemplo, si quiero cambiar una conducta y me estoy mirando constantemente desde el juicio, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, me premio por lo bueno, me castigo por lo malo a través de mi propia crítica, pues no voy a poder ver dimensiones mías. Si yo, en lugar de mirarme desde el juicio, me miro desde la curiosidad, qué curioso esto que he hecho, ¿y de dónde vendrá esto? Realmente empiezas a ver cosas que antes no veías. Este es el punto. No hemos entrenado la mirada. Y como no hemos entrenado la mirada, vemos lo mismo que hemos visto siempre y actuamos de acuerdo a lo que vemos. Y claro, hacerlo todo en base a la disciplina, un cambio de conducta, tiene para mí sus días contados. Es verdad que a nivel cerebral, a nivel de lo que es el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, pesa más el peligro que la oportunidad. Y es perfectamente comprensible y tiene todo el sentido del mundo. Es decir, era más importante ver marcas del leopardo antes de que el leopardo lo tuviéramos delante de las narices que descubrir dónde estaban las moras más jugosas de la selva. Entonces, este hardware cerebral es verdad que está muy polarizado hacia lo que es detectar la amenaza por encima de detectar la oportunidad. Sobre todo en algunas personas que ya al nacer, y se han hecho registros muy bonitos, muy interesantes en este sentido, al nacer muestran que esta tendencia a enfocarse sobre todo en el riesgo es mayor de lo que habitualmente es. Entonces hay distintas tipologías que muestran que esta tendencia natural a fijarse más en el peligro y en la amenaza en algunas personas está en un nivel más alto de lo normal. Es decir, son personas que es muy raro que cometan un error porque estarán constantemente calculando todos los riesgos, pero también es muy difícil que consigan algo que valga la pena, porque no se arriesgarán nada. Personas que en un mundo tan cambiante como el actual tienen niveles de ansiedad verdaderamente notables. Dicho esto, aquí entra en juego la mente. La mente es un instrumento de la conciencia, que es decir, la mente es algo de excepcional poder que nadie ha sido capaz de definir porque se escapa a toda descripción, pero sí tenemos intuiciones, si tenemos sensaciones, si tenemos algunos elementos que por lo menos a nivel de boceto nos permiten comprender lo que es la mente. Entonces, la mente es un instrumento que nos permite, que permite a la conciencia, al darse cuenta, interactuar con el entorno. La mente humana está al servicio de la conciencia. Gracias, cuando una persona verdaderamente está equilibrada, cuando una persona realmente está ilusionada, el tipo de pensamientos que produce son pensamientos que ayudan mucho a que esa ilusión, ese estar equilibrado, pueda traducirse, por ejemplo, en la fabricación de cosas, en la realización de proyectos, en la elaboración de estrategias, pues que ayuden, por ejemplo, a crear abundancia y prosperidad para muchas personas. Pero algo nos pasó en algún momento de nuestra evolución, de nuestra historia, y la mente se contaminó con un pensamiento que cada vez voy teniendo, entre comillas, más claro que es la raíz de todos los problemas que tenemos los seres humanos. El pensamiento con el que se contaminó es una idea de separación, que estábamos separados de los demás, que estábamos solos y perdidos, que estábamos aislados. Es decir, es un pensamiento que hace que cuando ves a una persona no solo la veas distinta, sino que la veas distante. Esto ha llevado en gran medida, es lo que se llama la mente dualista o la mente condicionada, ha llevado en gran medida a que el ser humano se posicione siempre en la idea de que vive en un universo hostil. Y al tener esa idea de que hay hostilidad, inevitablemente está constantemente posicionándose, atacando, contraatacando y defendiéndose. Claro,
la mente como puede llevar a cabo en el mundo físico aquello que nosotros creemos, pues claro, si uno se siente en peligro, pues se armará bien. Si uno cree que el otro es un contrincante, el mejor contraataque es un buen ataque. Y todas estas cosas. Y creo que gran parte de la violencia que lamentablemente se experimenta en el mundo es fruto de esta mente dualista, que es una mente de prisas, es una mente constantemente de hacer, constantemente de competir, constantemente de buscar el estatus, de buscar las posesiones, de buscar el dominio, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que para mí la forma de cambiar esto es ir más allá de esta idea, es decir, ver que las otras personas, que pueden ser distintas, no pueden ser definidas solo por su forma de pensar. Hay personas que tienen un corte político y hay otras que tienen otro. Hay unas que tienen un corte educacional y otras tienen otro. Pero la persona es mucho más que su corte político, la persona es mucho más que su tema educacional. Entonces, cuando uno mira a esa persona, entendiendo que esa persona, aunque piense distinto que tú, aunque tenga un background radicalmente diferente, venga de una cultura distinta, sea de un partido que no te gusta, etcétera, etcétera, cuando tú ves que esa persona en su interior también tiene ilusiones como las tienes tú, tiene necesidades, tiene preocupaciones, tiene angustias y que al igual que tú quiere ser feliz, mucha de la animadversión, mucho del rechazo se va mitigando. Y entonces te das cuenta de que al final el resto tiene muy poca importancia, porque cuando dos personas conectan a nivel personal, qué difícil es que puedan entrar en conflicto. Es muy conocido algo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, que duró del 1914 a 1918, que es la famosa guerra de las trincheras y el gas mostaza, donde se hizo una parada en medio de la guerra para celebrar, bueno, porque era la época de la Navidad, y entonces había unas trincheras de franceses enfrente de unas trincheras de alemanes, que eran enemigos, por supuesto, y habían estado disparándose antes. Entonces, como se hizo ese armisticio, que sabemos que hoy en día se sigue haciendo, se hizo ese armisticio, los de las trincheras de un lado y del otro se acercaron y se conocieron. Wow. No hubo manera después de que se trataran como enemigos. Qué bueno. No hubo manera, no, eran incapaces de dispararse. Entonces, mayor separación que eso, no solo son de distintos países, son enemigos mortales. Y sencillamente conocerse a nivel personal diluye esas animadversiones, diluye esos miedos. Y creo que es importante, sobre todo en el mundo actual, donde pues vemos también tantos gestos de violencia, no solo física, sino verbal, etcétera, etcétera, que entendamos que hay algo en la profundidad del ser humano que nos une a todos. Entonces, claro, si tuviéramos más asentado este sentimiento de unidad, de manera natural, muchas de las animadversiones, muchos de los conflictos destructivos, de forma automática se desvanecerían. Yo creo que las personas hemos avanzado muchísimo tecnológicamente, por supuesto, de eso no cabe duda, que la tecnología hoy en día es la locura, pero creo que hemos avanzado muy poco psicológicamente. Es decir, sigue habiendo un profundo egoísmo en nuestro corazón, sigue habiendo una profunda envidia en nuestro corazón, sigue habiendo una profunda violencia en nuestro corazón, y eso inevitablemente se expresa en mayor o menor medida. En algunas personas saldrá más, en otras saldrá menos. Y esa falta de evolución es debido precisamente, siempre desde mi perspectiva, desde mi experiencia, que seguimos atrapados en un modelo mental que no funciona. Un modelo mental que sí funciona para construir cosas, para avanzar tecnológicamente, pero un modelo mental que no funciona o no funciona lo suficientemente bien para unir personas. ¿Qué ocurre respecto de lo que tú comentas, Víctor, de la anticipación? Anticiparse es siempre importante, pero lo que realmente transforma la existencia es llevar tu mejor versión a cada momento del presente. Porque si tú en cada cosa que estás haciendo estás poniendo lo mejor que hay en ti, de forma natural estás construyendo un futuro prometedor
desde un presente donde estás verdaderamente comprometido. Está bien, obviamente, tener pues unas previsiones de cara al futuro, pero lo que hay que tener mucho cuidado es en vivir en el futuro, cuando en realidad el único tiempo que existe es el presente, el que pueden tocar nuestros 5 sentidos. ¿Qué pasa con la mente que estoy llamando la mente condicionada, la mente dualista? El problema de la mente dualista es que utiliza la proyección al futuro, que es natural en la mente, porque hay áreas cerebrales, la corteza prefrontal, que lo que permite es mirar al futuro. Lo que utiliza la mente dualista, esta mente que está enferma, realmente enferma, lo que hace es proyecta al futuro, pero lo que proyecta es la preocupación, es la ansiedad, es la angustia de lo que puede pasar. Qué pocas personas realmente, cuando están proyectando el futuro, están sencillamente anticipando posibilidades. La mayor parte de las personas que proyectan el futuro es para preocuparse porque su hijo se fue hace 3 días y no ha llamado, porque estamos en un tema de cambio y no sé lo que va a pasar con mi puesto de trabajo, etcétera. Cosas que nos parecen completamente normales porque estamos, repito, dentro del agua y no sabemos que hay un mundo fuera del agua. Pero lo mismo hace con el pasado, es decir, cuando la mente dualista nos lleva al pasado, ¿a qué nos lleva? Nos lleva la mayor parte de las veces a lamentarnos por cosas que teníamos que haber hecho y no hicimos, por decisiones que teníamos que haber tomado y no tomamos, etcétera. Que pocas veces es para llevarnos a un sitio agradable. Y cuando nos lleva a un sitio agradable, muchas veces no nos lleva sencillamente para que podamos reconocer algo que funciona en nuestras vidas. Es para alejarnos del presente y se convierte en una evasión, ¿sabes? Entonces, yo creo que ahí está uno de los grandes retos para cada uno de nosotros. El saber, por supuesto, entender que hay un futuro, y bueno, que hay que hacer unas previsiones, pero sobre todo entender que el futuro no es algo que uno se encuentra, sino que es algo que uno crea desde el presente. Y claro, eso lo que lleva a la fuerza, lo que lleva a la acción, lo que lleva al compromiso es al presente. Y cuando la mente te intente llevar, anda, que si esto sale mal, tú vas a hacer en ese momento las cosas lo mejor que sabes hacer. Y se va abriendo un camino, ¿no?, que es un camino mucho más inteligente que el que la mente dualista puede hacer. Porque la mente dualista lo que nos intenta hacer ver es que es lo único que hay y que es lo único fiable para nosotros. No. La verdadera esencia del ser humano está mucho más allá de la mente. Por eso hay momentos, y todos hemos experimentado, donde sale una inteligencia natural que fluye, que es de la que habla tanto el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi de la Universidad de Chicago, con su famoso flow, el fluir. De manera natural te sale una forma de hacer las cosas tan sumamente inteligente, tan sumamente creativa, que dices, pero ¿esto de dónde ha salido? Si este no soy yo. Claro, que ese eres tú, ese eres el verdadero tú. Lo que pasa es que como vivimos dormidos, nos pensamos que somos solo lo que, pues eso, lo que es este pensamiento automático y esta mente dualista nos dice que somos.